avance de la unidad de los espacios vectoriales y nos concentraremos en unos subconjuntos muy especiales de los espacios vectoriales que adoptan por sí mismos la estructura de un espacio vectorial. Estos subconjuntos se llaman subespacios vectoriales. Pero antes de pertrechar en este tema, me gustaría hacerles algunos comentarios. Estuve revisando algunos trabajos esta mañana de la práctica que se les había asignado para hoy y puedo decir que en su mayoría está muy bien. Son pequeños ajustes y detallitos que vamos a comentar en un momento más. Bien, son las 8:23. Estoy compartiendo entonces la pantalla de trabajo de nuestro Jamboard. Y aquí vamos, el Jamboard. ¿Están todos visualizando la pantalla donde fue asignada la práctica? Por favor, necesito su retorno para ver si está bien compartida la pantalla. Sí, Inge, se Sí, puede se ver. ve. Magnífico. Entonces, lo primero que quería comentarles es de que en esta práctica los 5 conjuntos que se les había asignado, los 5 en su integridad eran espacios vectoriales. Así que de ahora en adelante, todos los conjuntos formados por las matrices de tamaño m por n, con las operaciones de adición y multiplicación por un escalar usuales, ya pueden ser elevados a una categoría de espacio vectorial. Y fíjense, en este conjunto, en el segundo conjunto, algunos me han dicho que no era un espacio vectorial, ya hemos hablado no sé qué operaciones binarias, pero menos las usuales. Fíjense que acá, a diferencia de lo que habíamos visto antes, cada uno de los coeficientes puede ser real, incluso 0 para este coeficiente de acá. Eso quiere decir que en realidad B estaría formado por todos los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a poner esto, notar que B, he dicho 2, tengo que corregir, notar que B es un conjunto o es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n. De grado menor o igual que n. ¿De acuerdo? Por supuesto que se trata de polinomios con coeficientes reales, ¿no es cierto? Eso está por demás. Entonces, ojo que estos coeficientes ahora pueden ser ceros. Y por supuesto que también corresponde a una estructura de espacio vectorial. Este conjunto es muy interesante, está formado por un solo elemento, que aquí le he puesto accidentalmente luna, podía haber puesto una estrella, podía haber escrito cualquier palabra, el número 3, cualquier objeto que se me antojase. Mientras respetara estas operaciones binarias, este conjunto, que más adelante lo vamos a llamar espacio nulo, sí es evidentemente un espacio vectorial. Este conjunto ve de todas las funciones al menos derivables de orden n con estas operaciones usuales. Es evidentemente un espacio vectorial pero muy utilizado en ecuaciones diferenciales. De hecho, este es el espacio en el que nosotros empezamos a buscar las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Y este otro espacio que viene a ser como una especie de subconjunto de este primer ejemplo, donde teníamos a todas las matrices columna de n filas como sus elementos. Más adelante vamos a llamar a este espacio vectorial Rn. Bien, entonces, haciendo un resumen de la tarea, empecemos caracterizando a este conjunto, que es el espacio de todas las matrices de tamaño m por n. Sus elementos son matrices del mismo tamaño. Las operaciones binarias son las usuales, ¿sí? Como hemos aprendido a adicionar en nuestra primera unidad. El vector nulo, en este caso, está formado por la matriz nula, una matriz nula de tamaño m por n, donde cada uno de los elementos genéricos, bueno, cada elemento de la matriz nula ya sabemos que está formada por ceros, y el vector opuesto de esta matriz A se etiqueta como menos A y está formado por los inversos aditivos de cada uno de sus elementos. ¿De
acuerdo? Luego, en el segundo ejemplo, teníamos al espacio de polinomios, donde los coeficientes eran reales. Y como ya habíamos escrito, era un espacio de polinomios de grado menor o igual que n, con coeficientes todos ellos reales. Así que, ojo, son polinomios de grado menor o igual que n, y de ahora en adelante, y esto también ocurre en nuestros libros, vamos a etiquetar a este espacio vectorial con la letra P mayúscula para recordarnos que son polinomios, y el índice nos va a recordar cuál es el máximo grado que van a tener los elementos de este conjunto. Muy bien. Entonces nos han dicho que P más Q se define como la adición polinomial usual, así que estoy adicionando estos dos polinomios de la manera usual, es decir, reduciendo nuestros términos semejantes. Muy bien. Entonces, el vector nulo, falta hablar del producto de un escalar por este polinomio, es la multiplicación por un escalar usual, donde el escalar va multiplicando a cada uno de los n más 1 términos de este polinomio, como lo están apreciando. El polinomio nulo, en este caso, está formado por el vector nulo, mejor dicho, está formado por el polinomio nulo, ¿no es cierto? Este es el polinomio 0x a la n más puntos suspensivos 0x más 0, o sea, puros ceros, que al final se reduce a esto, nada más, a 0. Y este polinomio, obviamente, que cuando se adiciona a cualquier otro polinomio, no reproduce el mismo polinomio. Por eso se llama vector nulo, ¿no? Porque actúa como neutro para la adición. Y ahora tenemos el polinomio opuesto, el vector opuesto de P de X, que estaría formado por los opuestos en los coeficientes de cada uno de los términos polinomiales. Es como cuando multiplicamos por -1 todo el polinomio. Bien, ahora voy a presentarles el el espacio nulo, que lo vamos a etiquetar como una O mayúscula caligráfica, y está formado por un único elemento. Creo que en el ejemplo de la práctica decía luna, yo aquí le he puesto estrella, me interesa eso. Cualquier objeto que cumpla con estas dos operaciones binarias, ¿no es cierto? En algún lado deberíamos haber declarado de que K es un número real. Aquí vamos a poner de que K es un escalar. Y fíjense que el vector nulo de este espacio es el mismo vector y el vector opuesto de la estrella es la misma estrella, porque no hay dónde más elegir, ¿no? O sea, no hay más objetos. Porque el vector nulo es la misma estrella, es debido a que cuando adicionamos el único elemento a esta misma estrella, obtenemos la estrella. O sea que este es un espacio realmente bastante interesante, formado por un solo vector. Luego tenemos al espacio, que lo vamos a etiquetar de ahora en adelante como C super n de i, ¿ya? En algunos libros se escribe también como C super n de AB, como lo están viendo, donde i es un intervalo de los números reales, ¿de acuerdo? Ese intervalo puede ser abierto, semiabierto, no interesa. Puede ser una unión de intervalos también, no hay ningún problema. ¿Y quiénes son los elementos de este conjunto? Son todas las funciones reales de variable real, que al menos son derivables de orden n sobre este intervalo AB. ¿De acuerdo? Entonces, las operaciones usuales de la adición funcional son f más g, es simplemente la adición de las imágenes, y k por f es la multiplicación de un escalar por la imagen de x por la acción de f. El vector nulo en este caso es la función formada por la función constante 0, y el vector opuesto de f estaría formado por el opuesto de f de x. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora, el espacio C super 0. El espacio C super 0, antes, el espacio Rn,
que sería isomorfo quiere decir la misma forma, quiere decir, ¿no? De ahí viene isósceles, ¿no? Isometría, etc. Y isomorfo quiere decir que tiene la misma forma del espacio de las matrices de tamaño n por 1, o sea, matrices columna, ¿no? Porque al final esos son sus elementos, pero son más popularmente conocidos como el espacio vectorial Rn. Son el espacio que ha dado origen a toda esta teoría de los espacios vectoriales. Entonces, están formados por dos matrices columnas de n filas y con cada uno de sus componentes reales. La adición de estas matrices, como hemos aprendido a hacerlo en las matrices, en la estructura algebraica de las matrices, y lo propio para la multiplicación por un escalar, ¿no? Afectamos el escalar a cada elemento. El vector nulo va a estar formado por una matriz columna de n filas llena de ceros, y el vector opuesto de este vector x, obviamente, va a estar formado por los opuestos de cada número real que constituyen los elementos del vector x. Un espacio interesante es el espacio C super 0 de AB, que es nuevamente un espacio formado por vectores cuyos componentes, bueno, hasta aquí era la tarea, ¿no? Esta es una yapita. Este es el espacio formado por todas las funciones reales de variable real que son continuas sobre el intervalo AB, es decir, que no tienen desfases, rasgaduras ni huecos. Bien, estamos usando las mismas operaciones usuales para la adición funcional y para la multiplicación por un escalar. La función nula, en este caso es la función que actúa como vector nulo de este espacio y al igual que vimos en el espacio C super n de AB, fíjense que el vector opuesto de f es el opuesto de la función f de x. Así que todos estos son espacios vectoriales y de hecho son espacios vectoriales notables. Y hay que demostrar, por lo menos una vez en nuestra vida, que realmente cumplen con ese lote de 10 condiciones que habíamos visto al inicio. Bien, así que ahora, como les decía al inicio de nuestra sesión, de que vamos a concentrarnos en estudiar, subconjuntos de espacios vectoriales como este W, que adoptan por sí mismos la estructura de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces formalizaremos esta idea. Si V es un espacio vectorial provisto de estas operaciones binarias y este cuerpo de escalares, entonces vamos a decir que un subconjunto de V es un subespacio vectorial de este espacio, si y solamente si este subconjunto, que hereda las mismas operaciones binarias y el mismo cuerpo de escalares, es por sí mismo un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene una primera e importante nota. Todo espacio vectorial no nulo, acuérdense del espacio vectorial formado por este único elemento, en este caso el espacio vectorial no nulo, el espacio vectorial no nulo está formado por más de un elemento y tiene al menos dos subespacios vectoriales. El espacio nulo, que en esta ocasión está formado por el vector nulo de este espacio y obviamente el mismo espacio, porque no se olviden de que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace ver la siguiente remarca, viendo de que el vector nulo del espacio vectorial V siempre es un elemento de cualquier subespacio vectorial de V. Esto es bien importante. Entonces, si ustedes encuentran algún subconjunto de V que no contenga al vector nulo, ya podemos decir de cajón que no es un subespacio vectorial, porque el vector nulo siempre, pero siempre debe estar en todos los subespacios vectoriales de V. Muy bien. ¿Cuál es la enorme ventaja de estudiar los subespacios vectoriales? Nosotros, como ya sabemos que V es un espacio vectorial, entonces, fíjense, si tomamos dos vectores cualesquiera de V doble y los adiciono,
sabemos que esta adición va a ser conmutativa, va a ser también asociativa. ¿Por qué? Va a tener a este elemento neutro, va a tener su opuesto dentro del mismo conjunto W. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ojo, ya sabemos que estas propiedades, si ustedes quieren, o estas condiciones, ya han sido constatadas para el espacio vectorial V. En consecuencia, solamente tendríamos que preocuparnos de tres cosas. Primero, de que este subconjunto sea no vacío. Y segundo, que se cumpla tanto la cerradura para la adición como para la multiplicación por un escalar. Es decir, que el resto de las 8 condiciones ya no debe ser motivo de preocupación porque esas 8 condiciones ya están siendo heredadas a todos los elementos de este subconjunto, ya que seguimos dentro del espacio vectorial. Así que esto lo vamos a formalizar en la siguiente propiedad. Sea W un subconjunto de B, siendo B un espacio vectorial provisto de estas operaciones binarias y un cuerpo de escalares K. Luego, si nosotros chequeamos que este W es diferente del conjunto vacío y chequeamos que este conjunto tiene cerradura para la adición como para la multiplicación por un escalar, entonces estamos con condiciones suficientes para poder concluir de que W ya es un subespacio vectorial de ese espacio. ¿De acuerdo? Inmediatamente voy a presentarles los siguientes ejemplos. Mostremos que W, que está formado por las matrices de este espacio vectorial, son matrices cuadradas de orden n, formada por matrices simétricas, es un subespacio vectorial de este espacio. Entonces, mostremos que primero este conjunto W es no vacío. Por ejemplo, sabemos nosotros que la transpuesta de la matriz identidad es el mismo conjunto, pero es la misma matriz, mejor dicho. ¿Esto qué significa? Que la matriz identidad es una matriz también simétrica, por lo tanto tiene derecho a pertenecer a W. Y si estoy mostrando que existe un elemento que pertenece a W, esto es suficiente para decir que W es un conjunto distinto del vacío. ¿De acuerdo? W es un conjunto diferente del vacío. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene este elemento. Si no quisiese usar esto, podría haber utilizado otro elemento de este conjunto W. Por ejemplo, me habría escogido la matriz nula de tamaño n por n, porque sabemos que la transpuesta de la matriz nula es la misma matriz nula, lo que me permite garantizar que la matriz nula es también una matriz simétrica. La matriz nula sería una matriz simétrica, tiene derecho a estar en W y una vez más se concluye de que W es diferente del vacío. Muy bien, entonces, primera condición chequeada. Ahora demostremos que este subconjunto W es cerrado para la adición y para la multiplicación por un escalar. Para este efecto nos vamos a dar dos matrices cualesquiera de W y un escalar real también arbitrario. Cuando decimos que A y B pertenecen a W, estamos diciendo que A y B son simétricas. Es decir, estamos diciendo que la transpuesta de A es igual a sí misma y que la transpuesta de B es igual a sí misma. Entonces, la transpuesta de la adición de dos matrices de este conjunto sabemos que la transposición se distribuye en cada sumando, pero la transpuesta de A es igual a A, la transpuesta de B es igual a B, o sea que hemos demostrado que la transpuesta de esta matriz suma es la misma matriz suma, por lo tanto, esta matriz A más B es simétrica y tiene todo el derecho de pertenecer a W. ¿De acuerdo? Con lo que hemos demostrado que la adición de dos matrices simétricas, como ya sabíamos este resultado, sigue siendo una matriz simétrica, es decir, sigue siendo un elemento de W. No nos hemos salido de W, por lo tanto se ha demostrado que W sí está clausurada para la adición, está cerrada para la adición matricial usual. De una manera análoga, estudiamos la transpuesta de la multiplicación de un escalar por una matriz de este conjunto. Sabemos que la transposición solamente afecta a las matrices y
la transpuesta de A, como es igual a, nos demuestra que la transpuesta de K veces A es la misma matriz K veces A, por lo tanto K veces A es una matriz simétrica, lo que nos permite implicar de que K veces A es en efecto un miembro de W, con lo que hemos demostrado que W se mantiene también clausurada para la multiplicación por un escalar. En definitiva, W es cerrada tanto para la adición como para la multiplicación por un escalar, lo que significa que hemos chequeado la segunda condición y la primera también, y podemos establecer de que este conjunto de matrices simétricas es o forma un subespacio vectorial de todas las matrices cuadradas de orden n. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora un segundo ejemplo. Sea H, perdón, hasta aquí antes de continuar con el segundo ejemplo, de repente no estoy dando espacio a las preguntas, por favor, si alguien tiene alguna aclaración o alguna cuestión que quiera esclarecer, por favor, este es un buen momento para activar su micrófono. Bien, entonces vamos a entender de que está todo claro. El ejemplo que viene a continuación es súper trascendente e importante, así que toda su atención, por favor. Sea H el conjunto de todas las soluciones particulares de este sistema de ecuaciones lineales homogéneo, donde A es una matriz de coeficientes de tamaño m por n, ¿sí? Esta por si acaso es una matriz fija, constante, ¿ya? X es una matriz donde hemos almacenado las n incógnitas de nuestro sistema y obviamente ya sabemos de que este espacio de vectorial es isomorfo al espacio Rn. Y 0 es una matriz columna de m filas que ya hemos visto que este conjunto que ya le hemos dado ahora el rango de espacio vectorial es isomorfo a este espacio vectorial Rm. La pregunta, ¿es este conjunto de soluciones un subespacio vectorial de Rn? Bien, como ya sabemos, todos los sistemas homogéneos son siempre consistentes, es decir, que siempre tienen solución. Y la solución que siempre va a tener cualquier sistema homogéneo es la solución trivial. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí en el primer inciso. Estoy llamando X X pestaña, a la solución trivial de nuestro sistema, porque ya sabemos de que A por la matriz nula nos da la matriz nula, por esta matriz nula. Por lo tanto, tengo derecho de decir que X pestaña es un elemento de H, es una solución del conjunto H, es una solución del sistema, por lo tanto es un elemento del conjunto H. Esto nos da derecho a implicar de que H es un subconjunto diferente del vacío. Bien, verificamos las cerraduras. Nos vamos a dar ahora dos elementos de H, es decir, dos soluciones particulares del sistema, K, un escalar real, y si son dos soluciones del sistema, entonces satisface estas dos condiciones. Y ahora veamos si X más Y también es una solución que tiene derecho a estar en H. Veamos. A por X más Y es lo mismo que AX más AY por la distribución que existe en la multiplicación matricial, pero A por X es 0, A por Y es 0, la adición de dos matrices nulas es la matriz nula, y que estamos demostrando que X más Y multiplicado por A también da 0. Por lo tanto, X más Y sigue siendo solución del mismo sistema. Eso quiere decir que pertenece al conjunto de soluciones y pertenece a H, lo que significa que hay cerradura para la adición. Interesante, ¿no? Dos soluciones. La adición de dos soluciones de un sistema homogéneo también sigue siendo solución del mismo sistema. Y cuando multiplicamos un escalar por una solución del sistema, resulta que, haciendo un análisis semejante, aquí asociando K por AX y sabiendo que A por AX es 0, también estamos demostrando que K por X es
que K por X también es una solución de nuestro sistema homogéneo, por lo tanto tiene derecho a estar en el conjunto H, lo que implicará que H es un conjunto cerrado para la multiplicación por un escalar. En definitiva, resulta que H es un subespacio vectorial del espacio Rn. ¿De acuerdo? Así que el conjunto de soluciones de cualquier sistema homogéneo forman un subespacio vectorial. Esa es la idea con la que tenemos que quedarnos. ¿De acuerdo? Y ahora viene una otra pregunta. Si W ya también es el conjunto de todas las soluciones particulares de cualquier sistema, puede ser no homogéneo, donde A es una matriz de coeficientes fija, X es una matriz que almacena las incógnitas y B una matriz que almacena a los términos independientes. Entonces, cuando nos preguntamos si W es o no un subespacio vectorial de Rn, la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque nada garantiza que W sea distinto del vacío, ¿se acuerdan? Ya que el sistema puede ser eventualmente inconsistente. ¿Se acuerdan que los sistemas no homogéneos podían ser inconsistentes? Y eso ocurría cuando el rango de la matriz ampliada era distinta al rango de la matriz de coeficientes. Así que, mucho cuidado, solamente el conjunto de las soluciones particulares es un subespacio vectorial solamente en los sistemas homogéneos, por favor. En los no homogéneos, no. Bien, acá tengo otro ejemplo. Sea B el conjunto de todas las matrices de orden 2, o sea, matrices cuadradas de dos filas por dos columnas. Y H está definida como el conjunto de todas las matrices de este espacio vectorial, tal que las matrices adoptan este formato. Es decir, fíjense, acá tengo A y en la primera fila A, en la segunda columna a menos 1, es decir, una unidad menos que la anterior. Y en la segunda fila, puros ceros. La pregunta ¿es H un subespacio vectorial de B? Veamos. La matriz A, que aquí me estoy dando 3,2, pertenece a H, porque cumple con todos los requisitos. Porque cuando A es 3, A menos 1 es 2. Y la segunda fila llena de ceros. O sea, este ejemplito me sirve para garantizar de que H es diferente del vacío. Podría haber usado 0 menos 1, por supuesto. Podría haber usado el 6, 5, 0, 0. También me servía para demostrar de que H es diferente del vacío. Muy bien. Entonces, fíjense, si acá nos damos dos matrices de H y K un escalar real, es decir, una matriz A que adopta este formato y una matriz B que adopta este formato para algún valor de A y B reales. Entonces, ¿qué pasa cuando adicionamos estas dos matrices? Vamos a tener A más B en la primera fila, primera columna, y finalmente A más B menos 2 en la primera fila, segunda columna. Pero aquí hay un problema. Esta matriz ya no pertenece a H, porque para que pertenezca a H, el elemento que está en la primera fila, segunda columna, tiene que ser una unidad menor que el elemento que está en la primera fila, primera columna. Y aquí está dos unidades menor que A más B. Por lo tanto, H no está cerrado para la adición. Esto ya es suficiente para concluir de que H no es un subespacio vectorial de M22. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? O tal vez necesitan algún ejemplo más o aclarar alguna duda. ¿Qué opinan? Un ejemplo más haremos. Ejemplo número 5. Sea W el conjunto de todos los polinomios P de T a T cuadrado más BT más C, ¿sí? Que pertenecen al espacio P sub 2
acuérdense, este es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 2, tal que al adicionar a más b menos 2 veces c, esto da 0. ¿De acuerdo? Y la pregunta que vamos a responder es esta cuestión. ¿Es W un subespacio vectorial del espacio P sub 2? Veamos. Primero, ¿será W distinto del vacío? Claro que es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque fíjense, yo me puedo inventar este polinomio. A ver, tengo que hacer que la suma de los coeficientes de A más B menos el doble de C den 0, por ejemplo. Puedo tener el polinomio 6t cuadrado más 4t, ¿sí? Menos 5 pertenece a W. ¿Se han dado cuenta por qué? Porque ahora en lugar de A tenemos 6, en lugar de B tenemos 4, ¿no es cierto? B es igual a 4, y en lugar de C ahora tenemos menos 5. Ah, no, mentira, tiene que ser más 5, ¿no? Tengo que arreglar eso. Entonces, fíjense, 6 más 4 es 10, menos 2 veces 5, 10 menos 10, evidentemente 0. Estoy encontrando un polinomio que pertenece a W. Esto para nosotros es más que suficiente para poder implicar de que W es diferente del conjunto vacío. Ahora checaremos la cerradura. Muy bien, sea P de T y Q de T, vamos a llamar A sombrero T cuadrado, más B sombrero T, más C sombrero, polinomios de este conjunto, y K que sea un escalar real cualquiera. Cuando decimos que son polinomios de W, estamos diciendo de que cumplen con la condición que define a los polinomios que están en W, es decir, aquí podemos poner, es decir, que A más B menos 2C es igual a 0, y A sombrero más B sombrero menos 2 veces C sombrero es también igual a 0. Bien, checaremos la cerradura. Cuando adicionamos P de T más Q de T, vamos a reducir los términos semejantes. Esto será A más A sombrero T cuadrado más B sombrero por T más C sombrero. Pero ahora, ¿a qué es igual A más A sombrero más B sombrero menos 2 veces, fíjense, quiero ver qué pasa con el coeficiente del término cuadrático cuando se adiciona al coeficiente del término lineal, cuando se sustrae 2 veces el término independiente, que en este caso es C más C sombrero. Esto se puede reescribir como A más B menos 2C más A sombrero más B sombrero menos 2C sombrero. Pero acabamos de ver que esto vale 0. Esto también vale 0. ¿Esto qué significa? Conclusión, que P de T más Q de T pertenecen a W. Esto significa que W es cerrada, es un conjunto cerrado para la adición polinomial, pues, y aquí está mi razón,
No me deja escribir la S. Ya, aquí está la razón, ¿no? Puesto que P de T más Q de T siguen siendo en W. ¿Qué pasa si multiplico por un escalar? Pues aquí me va a faltar espacio, entonces hay una opción que me permite generar una página. ¿Cómo era? ¿Cómo era para generar una página? Oh, lo siento, no puedo generar más páginas. ¿Saben por qué? Porque esta pizarra ya tiene 20 hojas y el máximo disponible de hojas para el Jamboard es de 20, o sea, no voy a poder generar más espacio en blanco. Ya, no importa. Vamos a hacernos un pequeño espacio aquí. Aquí vamos a... Aquí haremos en este tramo punteado. Y ahora vamos a multiplicar por un escalar k veces p de t. No es otra cosa que k veces at cuadrado más k veces bt más k veces c. Fíjense que pertenece a w porque cuando adicionamos el primer coeficiente más el segundo coeficiente y restamos 2 veces el tercer coeficiente, esto es lo mismo que escribir k por a más b menos 2c, que es lo mismo que multiplicar k por 0, que es lo mismo que tener 0. Listo. Conclusión, w también es cerrado para la multiplicación por un escalar. Y si W es cerrado para la multiplicación por un escalar y para la adición, podemos concluir de que la respuesta a esta nuestra pregunta es totalmente afirmativa. Así es, sí lo es. ¿De acuerdo? Y ahí está nuestra demostración. Muy bien. ¿Ha quedado claro hasta acá? Esta parte es sustancial, sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que voy a recomendar? Se van a ir algunos de nuestros libros base. Están nuestros libros base. Tenemos, yo qué sé, podemos irnos al Stanley Grossman y nos vamos al índice y donde hablamos de espacios vectoriales, nos vamos a ir a la página 295, perdón, 308, que es lo que nos corresponde el día de hoy, hablar de subespacios vectoriales. Vámonos a la página 308. Subespacios vectoriales, ¿no? Aquí están las dos condiciones para asegurar la cerradura, tanto para la adición como para la multiplicación. Hay muchos más ejemplos. Muy bien, la intersección de dos subespacios sigue siendo un subespacio, etc. Y pueden resolver todos estos ejercicios de la sección 5.2. Personalmente les recomendaría que trabajen los ejercicios impares porque así pueden al final del libro cotejar sus soluciones con las que están ofrecidas por los autores. El ejercicio
16 es el ejercicio que lo hemos trabajado en aula, ¿recuerdan? Este ejercicio es el que lo hemos hecho hace un momento. Ah, no, el ejercicio 17, perdón, es el que lo hemos hecho hace un momento en el aula. Y van a tener muchos más ejercicios que trabajar. Ah, y también hemos hecho el 11, porque fíjense, el 11 está trabajando con matrices que son simétricas. Entonces el 17 y el 11 ya los hemos hecho, o sea, pueden hacer todos los demás. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces necesito que para mañana esto esté consolidado porque vamos a empezar ya a trabajar más a fondo con ciertos subespacios vectoriales que juegan roles protagónicos en nuestra materia. Muy bien. ¿Para cuándo está previsto nuestro primer examen? ¿Alguien se acuerda? ¿O tengo que revisar? Primer examen parcial. Para el próximo viernes, creo, ¿no? A ver. Ah, no, eso es cálculo 2. ¿Para cuándo hemos quedado entonces con ustedes? El 5 de noviembre, creo, Inge. Sí, eso estoy viendo aquí. Álgebra 2 el 5 de noviembre. O sea que estamos bien. Mañana vamos a hacer subespacios vectorial, digo subespacios generados. El 29 podríamos hacer dependencia lineal, base de dimensión, y el 30 ya le puedo dar incluso el tiempo a nuestro querido Cecilio para que nos ayude en una clase extra para su preparación del primer examen parcial. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá antes que terminemos esta sesión? Inge, ¿qué tema entró en el primer examen? Los contenidos de evaluación de nuestro primer parcial, como les había dicho desde la primera clase, son la primera unidad temática, que es el estudio del álgebra matricial y los sistemas de ecuaciones lineales. La segunda unidad temática, que es una unidad muy chiquitita, la de la función determinante. Y la tercera unidad, que es la que estamos viendo ahora, espacios vectoriales. Bien, o sea, todo lo que hemos hecho en esta semana, digo, en este semestre, hasta lo que vayamos a hacer la siguiente semana. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Listo, entonces estoy deteniendo nuestra transmisión y nos estamos reencontrando.